Muchas bendiciones, familia. Qué privilegio esta mañana poder estar nuevamente ante ustedes en otro episodio de Edificando y Accionando. Estamos, mi amado, de fiesta. Estamos totalmente contentos, honrados y privilegiados por el honor que Dios nos ha concedido nuevamente poder estar ante ustedes en esta hora. Recordándoles, número uno, dándole las gracias más que todo por todos los lunes. Usted es parte de esta comunidad de fe a la cual ha podido tener entendimiento de una forma u otra que este programa o que estos programas en este podcast de Edificando y Accionando tiene la capacidad de poder bendecir su vida. También tiene la capacidad de poder traer un progreso espiritual a su vida a través del estudio bíblico de la palabra. Nos encontramos nuevamente ya para concluir en este día aquí en la isla de Puerto Rico, en donde estuvimos 2 fines de semana totalmente bendecidos, gloriosos. El Señor hizo cosas bien hermosas y maravillosas a través de lo que por su gracia y su misericordia podemos transmitir en este tiempo profético de Dios para nuestras vidas. Y estamos contentos y regocijados, y yo quiero claramente comenzar saludándolos a ustedes y dándole la bienvenida nuevamente. Si son tan amables, les voy a pedir que puedan compartir esta transmisión, porque será una transmisión, mi amado, será un episodio más que todo de bendición para nuestras vidas. Aparte de aprender, hay un estudio, hay una palabra que es de accionar, de por nosotros poder tener el entendimiento de qué postura nosotros debemos tomar ante las situaciones que enfrentamos y qué postura debemos tener como embajadores del reino que somos. Es importante que entendamos que vamos a desarrollar algo que el apóstol Juan manifestó cuando le traen a aquella mujer en el pleno acto de adulterio. Hay unas situaciones dentro de esa historia que son bastante relevantes para este tiempo, y el estudio nos hará tener entendimiento de cuán transformador puede ser el entendimiento de saber cuál fue la postura que nuestro maestro tomó en la tierra ante situaciones y ante la misión encomendada por Dios a su vida. Por eso es importante que, si usted es tan amable, pueda compartir esta transmisión, porque va a ser de gran bendición. Quiero también saludar a mi amado apóstol, el apóstol Ricky, que con tanto amor y tanta bendición ha estado con nosotros en toda esta trayectoria. Queremos también saludar a su amada esposa, a su familia, a toda la iglesia, un cántico nuevo, y a todos aquella familia extendida en los diferentes países, Colombia, Cuba, Puerto Rico y en los Estados Unidos, obviamente agradecidos por el amor incondicional que han transmitido sobre nuestras vidas. Así que habiendo saludado, también quiero agradecer a través de todo este tiempo a todos los pastores que tuvieron a bien coordinar los eventos para nosotros, estar juntamente con ustedes como colaboradores del reino y colaborando con la visión que Dios ha puesto en sus vidas. La salvación de vidas, las palabras proféticas, el don de ciencia, el don de sabiduría, en fin, todo lo que Dios ha hecho es gracias a su gracia y misericordia. Pero agradecido, pastores, el pastor Jimmy Valedón de la iglesia MI en Guánica, al pastor Jorge allá en la iglesia Oikos, al pastor Carlos Javier en la iglesia Dios Pentecostal MI de Villa Las Turianas, y a los pastores allá en Arecibo también, en donde culminamos en este día, donde la gracia, el poder de Dios será manifiesta de una manera muy hermosa y especial. Agradecido con todos ustedes, obviamente con el Dios Todopoderoso, pero en esta hora, mi amado, esperando que haya compartido esta transmisión, quiero comenzar hablando algo muy importante, que es realmente la relevancia de este estudio en esta mañana. Así que vamos a comenzar de lleno. Sabía, mi amado, y yo sé que entendemos, que estamos viviendo, como decía en el episodio pasado, un tiempo de desafíos para el creyente. Pero en este tiempo de desafío yo puedo percibir que hay una humanidad
que de una forma u otra está buscando respuestas a muchas situaciones de su vida y otras respuestas a acontecimientos que están aconteciendo a nivel mundial. Y dentro de todo eso siempre presentamos que hay una verdad incondicional que sobrepasa toda realidad existente en el tiempo que usted y yo podamos estar viviendo. Ahora, dentro de eso creo que debemos tener el compromiso, mi amado, debemos tener el compromiso de no menguar en nuestras convicciones. La Escritura dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros no somos de los que miramos atrás ni de los que miramos al lado para ver qué está ocurriendo, sino que entendemos que dentro de nosotros tenemos no solamente la solución, sino que tenemos la verdad de Dios absoluta revelado en nuestras vidas. Ahora, hay situaciones dentro del caminar del creyente que una de las cosas que hace es que puede formar nuestro carácter. Nosotros podemos hablar de diferentes experiencias, podemos hablar de diferentes historias de la Escritura que nos dejan saber claramente que en un momento de crisis hay una oportunidad donde el carácter de Dios puede ser reflejado a través de nosotros, y que de igual forma cuando el carácter de Dios es reflejado a través de nosotros, también nosotros podemos crecer y desarrollar nuestro carácter en Dios. ¿Sabía usted que una decisión de fe, oído a esto, una decisión de fe puede afectar positivamente las generaciones que vienen adelante? Y yo estaba pensando un poco antes de entrar de lleno a esta historia que tanto conocemos. Estaba pensando en la decisión que tomó, oído a esto, la decisión que tomó Ruth. O sea, la postura que Ruth tomó en medio de diferentes situaciones en su vida. Esa decisión de fe causó una bendición de gloria hacia las generaciones que se levantaban, porque cuando analizamos la historia de Ruth, también podemos darnos por entendido que ella es parte de ese linaje de donde sale el rey David. Una decisión de fe hizo que generaciones después de ellas fueran bendecidos. ¿Por qué? Por una decisión tomada. Es decir, tomó una posición de sabiduría en donde pudo tener entendimiento de cómo aplicar el conocimiento que ella tenía de Dios para el tiempo que estaba viviendo. Y en esta mañana precisamente yo quiero que nosotros entendamos cómo podemos tomar una postura sabia en medio de una situación difícil. Porque ¿qué ocurre? La iglesia no puede estar viviendo del cuento de lo que acontece solamente sin poder tener el entendimiento de qué Dios dice para ese tiempo que se está viviendo. Es decir, cuando nosotros tomamos postura, nuestra postura no puede estar relacionada simplemente a una interpretación. Yo decía algo muy interesante en estos días. Usted quizás ha escuchado esta expresión que dice que cada cabeza es un mundo. Y si cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene una interpretación distinta del reino de Dios y de Cristo en sus vidas, entonces nunca existirá una verdad absoluta. Es por eso que cuando Dios fue a revelar el misterio de la sabiduría, es decir, el misterio de Dios poder aplicar en plenitud la visión suya en la tierra, Él eligió hacer algo. ¿Qué eligió? Enviar a alguien que manifestaba la imagen misma, la sustancia misma de quién era el Dios Todopoderoso. Entonces nosotros debemos tener el entendimiento de que nuestra postura en nuestras decisiones tienen que estar completamente basadas en la convicción que tenemos de que Jesús es la verdad absoluta, no solamente en nuestras vidas, sino en el mundo. Pero ¿qué ocurre? Muchas veces podemos pasar situaciones en el tiempo que estamos viviendo que pueden desafiar las convicciones que el creyente pueda tener.
Aunque claro está, estaba escrito lo que voy a decir, escrito en el sentido que Jesús lo entendía y también lo había desatado cuando dice que había uno de sus discípulos que lo iba a negar. En el momento en que Jesús dice eso, el mismo que lo niega pregunta quién era él, la persona que iba a realizar eso. O sea, Pedro entendía en ese momento que él tenía una postura valiente, una postura de fidelidad, una postura de confianza, porque en ese momento todavía no había una crisis. Sin embargo, cuando llegó el momento indicado, y no estamos criticando a Pedro, estamos transmitiendo una palabra aquí. Cuando llegó el momento indicado para el apóstol Pedro, Pedro a su sorpresa no pudo mantener la misma postura por la cual él estaba convencido que él obraría en un momento de dificultad. Y muchas veces en nuestras vidas nosotros tenemos que tener el entendimiento de cuál es la postura que nosotros tomamos ante una situación. ¿Sabía algo? Si hay algo que Jesús estuvo enfocado y estuvo enfatizado, es que las convicciones del Hijo, del creyente, no estuviesen basadas, como dijo el apóstol Pablo, en humana sabiduría. Porque si la postura del creyente, si la convicción del creyente está solamente cimentada en una sabiduría humana, entonces su razonamiento y su intelecto tiene gobierno dentro de su caminar. Y aunque el razonamiento y el intelecto fueron puestos por Dios para distinguir al ser humano de los animales, no obstante, eso es en una vida natural. Pero cuando somos transformados, ahora fuimos no solamente transformados, sino que fuimos trasladados de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Por consiguiente, Dios afirma que nuestra postura debe estar arraigada a la transformación que nosotros hemos recibido. ¿Sabe qué ocurre? Yo no sé si usted ha escuchado. Y hay gente, yo he escuchado esto mucho a través de los más de 20 años que llevo en el ministerio, pero lo escuché mayormente en la universidad. Y recuerdo que de Jesús se decía mucho que Jesús era un revolucionario. ¿Por qué? Porque cuando usted busca la definición de revolución, se puede dar cuenta que dentro de esa definición, revolución puede ser cambiar algo que está establecido. Y muchas veces tanto los fariseos como los maestros de la ley, es decir, los escribas, los que tenían el conocimiento, los que tenían el entendimiento de la Torá, los que enseñaban al pueblo sobre las profecías, esta gente en unión no podían comprender cuál era la postura que Cristo tenía en la tierra. Y muchos de ellos estaban desilusionados con lo que estaban viendo porque su postura estaba arraigada a una interpretación, no a una convicción. Por eso usted y yo podemos ver que cuando Jesús está enseñando, dijo claramente: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella hay vida eterna. O sea, Jesús ahora va a causar una revolución dentro del pensamiento de lo que los estaban escuchando. Porque ahora Jesús iba a tomar, iba a transmitir una enseñanza que si ellos la tomaban, para poder ser efectiva necesitaban cambiar la postura que tenían y entrar a la convicción que Jesús estaba revelando. Mucha gente se queda con la postura de lo que conoce. Jesús le dice a esta gente, le dice: escudriñad las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella hay vida eterna. Jesús está revelando, número uno, que el propósito de aquel entonces, el leer y en estudiar las Escrituras, no era conocer otra cosa que fuese alcanzar la vida eterna. Sin embargo, Jesús hizo una transición dentro de esa enseñanza. ¿Cuál fue la transición que hizo Jesús? La transición que hizo el maestro fue
hacerle entender que las escrituras sí tenían un poder, pero no tenía el poder de revelar, ¿qué? De poder revelar la razón principal por la cual las escrituras habían sido escritas. En otras palabras, Jesús le decía, su postura es que cuando estudia alcanzas vida eterna, pero no estás entendiendo la verdad revelada en la escritura. La verdad revelada en la escritura realmente es la verdadera palabra de Dios. Es decir, Jesús revelado a través del estudio que nosotros podamos tener. Entonces, este tipo de enseñanza obviamente estaba causando un efecto en la mentalidad de los que los estaban escuchando. Algunos tomaban una postura de odio, algunos tomaban una postura de simplemente no creer que lo que Jesús estaba enseñando era la verdad absoluta del Padre. Y muchas veces en nuestras vidas, usted y yo quizás hemos podido ver, hemos podido percibir que de igual forma en ocasiones hay gente que de una forma u otra tiene una buena intención para realizar las cosas, pero al final de esa buena intención quizás no está el cumplimiento pleno de una edificación. Y los fariseos y los escribas, todos sabemos que si había unos grupos o unas sectas que estaban desilusionados con la interpretación que ellos tenían del Mesías, eran los fariseos y eran los escribas. Y ellos, aunque dentro de su liturgia, ellos se unían precisamente para que dentro de lo que interpretara el fariseo, entonces el escriba, que era el maestro, también pudiera darle fuerza a la interpretación farisea que se estaba dando sobre las profecías y sobre la verdad de Dios. Mi amado, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, usted y yo podemos darnos cuenta que aunque no estamos viviendo en el primer siglo, estamos viendo que en algunos lugares la gente, en vez de vivir como iglesia, está viviendo como secta. En vez de vivir como un cuerpo que tiene función y que en ese cuerpo hay diferentes miembros y que dentro de esos miembros existen diferentes funciones y que dentro de ese cuerpo la única forma en que ese cuerpo puede funcionar y puede operar en el diseño de Dios es cuando Cristo es la cabeza de ese cuerpo y cuando es Cristo el que ya ha revelado a nuestras vidas la verdad que Él transmitió en esta tierra. Cuando hacemos un análisis de la historia bíblica de aquella mujer que cogieron aparentemente en el pleno acto de adulterio, la escritura dice algo muy interesante sobre esa historia. Pero en esa historia yo quiero enseñar cuál fue la postura que Jesús tomó ante la misión que Dios desató sobre su vida y ante la situación que allí estaba ocurriendo. Y una de las cosas importantes que yo quiero presentarte es que la Biblia dice que Jesús se encontraba descendiendo o se encontraba en el monte de los olivos y de momento Jesús llegó ¿a dónde? Llegó al templo. Y cuando llegó al templo, la historia dice claramente que en ese momento la gente se comenzó a como de costumbre, porque el poder de influencia de Jesús a través de su enseñanza estaba fluyendo, ya que sus palabras eran espíritu y eran vida, y si sus palabras eran espíritu y eran vida, entonces donde está el espíritu hay libertad y donde está la vida está la abundancia de Dios revelada. Entonces cada palabra que salía de la boca de Jesús era una palabra de Dios, era una rema de Dios, era una revelación de Dios, pero materializada a través de los labios de Jesús. Por eso es importante que nosotros tengamos entendimiento de qué postura usted y yo debemos tener cuando escuchamos una enseñanza. Porque la postura que tenían los discípulos y el pueblo judío
cuando escuchaban una enseñanza del reino y tenían un espíritu dócil hacia esa enseñanza, no simplemente recibían fácilmente la enseñanza, sino que tenían la capacidad de poder aplicarla y entenderla. Entonces, en esta historia bíblica dice que mientras eso está ocurriendo, mientras Jesús está enseñando, algo ocurrió. A que usted no sabe quién llegó allí. Sí, llegaron los famosos fariseos y llegaron los escribas. Ahora, llegaron los maestros de la ley a aquel lugar. Pero cuando ellos llegaron, ellos no llegaron con la intención de los hombres que estaban escuchando la palabra de vida que salía de los labios de Jesús, no. Sino que la intención de ellos era probar a Jesús para saber cuál era la postura de Jesús ante la ley de Moisés. Y no solamente eso, sino que precisamente su intención era, entre otras cosas, tratar quizás de avergonzar a Jesús delante de aquellos que estaban escuchando, ¿qué cosa? La palabra que estaba siendo desatada por los labios de Jesús. Y muchas veces, mi amado, nosotros tenemos que comprender que en el tiempo actual que usted y yo estamos viviendo un tiempo en donde hay unas dobles agendas, es decir, hay unas intenciones detrás de aquello que muchas veces se puede presentar en nuestro camino. La intención de los fariseos y de los maestros de la ley en ese momento precisamente era que los que estaban allí comprendieran cuál era la postura de Jesús. Porque según la idea que ellos tenían, la postura de Jesús no estaba en acuerdo a lo que decía la ley de Moisés. Ahora, ¿qué ocurre con la ley de Moisés? Si la ley de Moisés fue puesta por Dios, la pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué entonces los fariseos y los maestros de la ley fueron donde Jesús para probar cuál era la postura del Mesías en cuanto a la ley de Moisés? Yo sé que hay mucha gente que quizás te ha enseñado y yo sé que quizás tú has escuchado muchas veces que Jesús rompió la ley. Pero usted y yo tenemos que tener el entendimiento de qué postura vamos a actuar cuando escuchemos un estudio o una palabra como esa. Porque sí, yo tengo que decirte que Jesús no rompe la ley de Moisés, porque Jesús dice que Él mismo no vino a abrogar la ley, y específicamente de la ley que está hablando en contexto es de la ley de Moisés. Él no vino a abrogar esa ley, Él vino a hacer el cumplimiento de esa ley. Si Jesús hubiese roto la ley, Jesús hubiese pecado, se hubiese convertido en un transgresor de la ley. Y usted dirá, pero Víctor, ahí es donde está el detalle. Parece que se te olvida en los evangelios todas las veces que los religiosos, que el sistema religioso acusó a Jesús no solamente de ser un transgresor de la ley, sino que lo acusó de operar en el espíritu de Belcebú, en el espíritu de Satanás. ¿Por qué? Porque la postura de Jesús confrontaba la postura de los líderes religiosos de aquel entonces. Y para los líderes religiosos de aquel entonces, su postura ante el pueblo tenía más validez que lo que Jesús podía expresar a sus vidas. Y en el tiempo que usted y yo nos ha tocado vivir, te puedes encontrar con gente que te enseñe cosas como la que yo te estoy hablando ahora. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando en el Shabbat sanó? Víctor, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús no rompió una ley. Tienes que entender qué ley era la que Jesús estaba rompiendo. Y te vuelvo y te repito, no era la ley de Moisés. No, era la ley oral, la cual los sabios y los rabinos de aquel entonces y de aquel momento estaban ¿qué? Estaban enseñando ante el pueblo. Y esa ley oral
no era otra cosa que una interpretación de la ley que Moisés había escrito. Ellos, dentro de esa interpretación, estaban tomando esa ley oral como una fuerza a la doctrina del evangelio que Jesús estaba presentando. Y Jesús, en su postura, en su posición como ungido, en su posición como rey, en su posición como Mesías, él entendía que había venido a la tierra a una cosa. Aparte de salvar el mundo a través de su obra redentora, había venido a la tierra a devolverle al hombre el reino que había perdido en el principio. Entonces mucha gente no puede caminar en el poder y en la autoridad de la restauración de lo que Dios hizo en nuestras vidas a través de la persona de Cristo, porque tenemos una postura incorrecta en ¿qué? En la forma en cómo interpretamos las cosas que leemos y en muchas ocasiones en cómo interpretamos las cosas que escuchamos. En ese momento, ellos vinieron a donde Jesús con una situación que aparentemente estaba ocurriendo. Y todos conocemos la historia. Ahora, dentro de esa historia, aquí hay gente clave. Allí hay fariseos y maestros de la ley. Pero también allí no habían cualquier fariseo. Porque dice la escritura claramente que dentro de esa línea estaban fariseos desde el más anciano hasta el más joven. Y un fariseo anciano, por lo regular, en la época del primer siglo, era considerado un sabio de prestigio y posiblemente un principal dentro de alguna sinagoga en el tiempo que Jesús estaba en la tierra. ¿Y qué quiero decirte con esto? El hecho de que una persona tenga un título, el hecho de que una persona tenga una posición, eso no significa que su interpretación es la postura de Dios para edificar tu vida. No te dejes llevar por un título, no te dejes llevar por una posición. Respeta las posiciones, respeta los títulos, pero lo que la Biblia nos enseña a nosotros es que escudriñemos el espíritu con el cual está operando ese líder y que escudriñemos claramente con un oído, con un espíritu dócil, receptivo a la palabra del reino. Automáticamente el que tiene relación tiene ese espíritu dócil, pero puede tener la capacidad de escudriñar el espíritu y escudriñar la palabra, tal y como lo hicieron los creyentes de Berea cuando Pablo presentó el maravilloso evangelio de la gracia. Entonces la situación era la siguiente. La situación era que había un pecado que dentro del pueblo de Israel era un pecado prácticamente capital, y era el adulterio. Ellos conocían qué decía la ley de Moisés. Ahora, yo quiero decirte que la ley de Moisés no solamente decía que cuando eso ocurriera, trajeran solamente a la mujer hacia donde Jesús, no. La ley de Moisés decía que cuando esa situación ocurriera, decía la ley de Moisés que tenían que traer tanto a la mujer como al hombre, cosa que no se hizo dentro de esta historia. Hay muchas teorías en las cuales yo no quiero entrar del por qué no trajeron el hombre, pero la teoría para mí es irrelevante a lo que yo quiero decirte en este momento. No es que sea irrelevante la historia, sino en lo que yo quiero decirte en este momento. ¿Por qué? Porque Jesús entendía no solamente lo que la ley de Moisés entendía, sino que Jesús entendía cuál era la intención de los maestros de la ley con aquella situación. Claro, Jesús conocía que la ley de Moisés decía que si había algo que se tenía que hacer era apedrear a aquella mujer. Pero hay algo interesante dentro de todo esto. Y todos, conociendo la historia, sabemos que en el momento en que le toca a Jesús manifestar un juicio, o le toca a Jesús manifestar una conclusión, oído a esto, Jesús tenía que tomar
la posición de tomar la conclusión de que allí iba a ocurrir. Es decir, pusieron a Jesús como el juez de aquella situación. Y dentro de su juicio oído, el juicio del Señor no condena. El juicio del Señor tiene una base de justicia. Lo que pasa es que cuando el hombre ignora esta posición y esta postura de quién es Dios, se convierte como el primer hombre. Adán no conocía justicia, porque la justicia es un término legal que se manifiesta cuando se necesita. Pero como Adán no había pecado en el momento que pecó, Adán tomó una postura diferente a la que tenía. La postura que Adán tomó fue una postura de alejarse, de tratar de él cubrirse, porque había ahora tomado en su ser la postura de poder tener redención del pecado que había tomado. Pero ¿qué hizo? Esa decisión lo alejó de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no conoció, no entendió, no pudo percibir que la justicia de Dios o que el juicio de Dios no opera en condenación, sino que opera en justicia. Y la justicia divina, si vamos a hablar de tribunal, tiene un juez que viene siendo Dios, tiene un abogado que es Jesús. Y si usted y yo tenemos un Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, también nos consuela y nos guía a toda la verdad, ¿usted cree que en un tribunal de Dios, donde la justicia de su reino está manifestada, qué es lo que va a ocurrir? ¿Usted cree que habrá un juicio de condenación o usted cree que habrá un juicio justo en donde la gracia de Dios será revelada? Pero yo quiero decirte que la posición de Jesús y la posición que tú y yo debemos tomar ante una situación como esa es la posición de un hijo espiritual. ¿Y qué hace un hijo espiritual en un momento como ese? Un hijo espiritual en un momento como ese lo que hace es restaurar con espíritu de mansedumbre. Pero para hacer esto, mi amado, tú necesitas tener, oído a esto, número uno, necesitas tener determinación en la postura que has tomado. Mira los apuntes que he hecho. ¿Por qué determinación? Porque determinación es la cualidad del carácter divino que hace que actuemos en acorde a su voluntad. La persona que está determinada en restaurar, lo que hace es que refleja una cualidad del carácter divino que hace que actuemos en la voluntad de Dios. Una persona determinada tiene una postura firme en la gracia de Dios. Oído a esto, porque la determinación también no es otra cosa que la disposición a cumplir la voluntad de Dios sin importar las dificultades. Jesús tenía a los fariseos allí. Jesús tenía una audiencia que lo estaba escuchando y estaba siendo transformado. Jesús también tenía el pueblo que estaba allí presente. Pero sobre todas las cosas había una mujer allí que estaba siendo acusada por los líderes religiosos. Y en esa acusación se tenía que tener una postura firme. Y la postura que Cristo tuvo en el momento en donde le trajeron a aquella mujer no fue operar con la determinación de la ley, sino que determinó operar bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios estaba manifestando la gracia divina del Dios Todopoderoso. Porque la gracia no es otra cosa que Cristo revelado a la humanidad. Voy a repetir esto. La gracia de Dios fue manifestada, o la gracia de Dios es Cristo en la tierra. Porque no hay mayor sabiduría, no hay mayor plenitud, no existe una imagen fuera de la de Jesús
que represente o que tenga la postura de transmitirse como el prototipo o el primogénito de toda creación. Entonces, nuestra postura en un momento como el que se le está presentando a Jesús no es emitir un juicio de condenación, sino es tener un juicio prudente, como lo dijo el apóstol Pablo cuando utiliza el verbo griego anacrinos, no crinos, anacrinos, para hablar de un justo juicio que se hace a través de un discernimiento de las cosas. Hay gente que quiere tomar la postura de Cristo, que quiere restaurar, pero concluye bajo lo que escucha. Hay gente que quiere tener la posición que tuvo Cristo. Hay gente que tiene el corazón, que tiene la intención, que tiene el deseo de levantar al caído, pero opera fuera de una postura de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es que te permite pecar, porque el apóstol Pablo dijo claramente que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para que no tomaran eso y lo sacaran de contexto, inmediatamente luego de eso el apóstol Pablo dijo: entonces, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y dice: de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la gracia, oído a esto, no se necesita el pecado para la manifestación de la gracia. El problema es que la iglesia ha tomado la gracia y la ha dejado en un tiempo, la ha dejado en un concepto. Y si gracia es el favor de Dios inmerecido revelado al hombre, usted y yo debemos entender que la gracia de Dios se ha dispensado desde Génesis hasta Apocalipsis y hasta el tiempo que usted y yo estamos viviendo. Pero ¿qué ocurre? También estamos viendo que hay gente que ha tomado la gracia en una situación como esa y no ha tenido la capacidad de poder restaurarlo. Y no porque lo condena, sino porque le da una libertad bajo el escudo de la gracia, sin que la verdad de Cristo o de Dios sea revelada en medio de esa situación. ¿Por qué? Porque siempre nos acordamos de que Jesús levantó a aquella mujer y eso fue lo que hizo. Claro que la levantó porque su postura no estuvo en condenar, no estuvo en emitir un juicio de condenación, estuvo en emitir un juicio bajo un justo discernimiento de las cosas. Y ese juicio no condena sino levanta, ese juicio no destruye sino restaura. Entonces, en esta mañana del Señor debemos tener entendimiento. ¿Cuál es nuestra postura en medio de una crisis? ¿Será que tomamos la postura religiosa o será que tomamos la postura de embajadores del reino? Porque Jesús tomó una postura clara sabiendo quién Él era, pero también tomó una postura clara entendiendo lo que estaba ocurriendo. Y esto es muy importante. Nosotros conocemos la historia que Jesús comenzó a escribir en tierra. Hay muchas teorías de eso que no quiero entrar sobre ellas, pero una de ellas a mí siempre me ha llamado la atención, es que aparentemente Jesús podía estar escribiendo en tierra algunas situaciones de aquellos que lo estaban acusando. Porque yo no sé si tú te has percatado de esto, pero Jesús lo habló. Hay gente que quiere tomar una postura de muy espiritual, tratando de sacar la paja de tu ojo. Cuando Jesús dice: mira, antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, debes mirar la viga que está en ti, que no te permite ni tan siquiera ver y entender qué está ocurriendo con tu vida. En la postura de Jesús sí fue manifestar gracia en el momento en que se le estaba acusando, porque tuvo determinación. Pero sabe que además de tener determinación, ¿sabes qué tuvo Jesús? Jesús tuvo coraje, porque un hombre de postura tiene coraje ante situaciones como esas. Y usted dirá: Víctor, pero ¿cómo que coraje? Sí. ¿Sabes por qué? Porque el coraje, oído a esto, es la fuerza interna que te desafía a confiar en tu entrenamiento. Entonces, cuando Jesús tomó coraje, en ese momento Él estaba dando por entendido que como ser humano su entrenamiento no fue el mismo entrenamiento que tuvo el sistema religioso.
porque su entrenamiento no no tenía el llamado de ser un ministro de la condenación. Dentro de su llamado, Jesús entendió que él era un ministro de la reconciliación. O sea, estaba reconciliando el mundo a través de él para poder devolverle al hombre el poder y la autoridad de un reino que había perdido. Pero ¿sabe qué ocurre, amada iglesia? Que muchas veces nosotros se nos olvida lo siguiente: tomar una postura en la dispensación de la gracia, si le vamos a hablar de dispensación, porque estamos viviendo bajo un pacto nuevo. Pero si usted deja la gracia sin la verdad de Cristo, entonces esa gracia es incompleta. ¿Por qué yo te digo esto, mi amado? Porque estamos viendo también un sector opuesto. Y ese sector opuesto quiere manifestar más gracia que la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios está manifiesta, claro que sí, pero esa gracia tiene autoridad cuando se sustenta en el fundamento de la verdad. Usted tiene que entender lo siguiente: no es solamente ver a la mujer que Jesús levanta en aquel momento, que dice Jesús, dijo claramente, Jesús toma una postura. La postura que Jesús toma más adelante es la siguiente, sencillo: yo sé lo que le dice la ley de Moisés y no hay problema. Ahora, la postura que yo tomo ante la ley de Moisés es la siguiente: el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Es decir, como ustedes están en la postura de la ley de Moisés, entonces yo voy a permitir que en esa postura ustedes puedan operar. Pero antes de coger una piedra, tienen un requisito. ¿Cuál era el requisito? Simplemente, el que esté libre de pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra. Todos sabemos que la Escritura dice que desde el más viejo hasta el más joven se fueron uno por uno. Jesús le hizo una pregunta a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Jesús le estaba diciendo: ¿dónde están aquellos que tomaron una postura de gente espiritual en tu situación en este momento? Y ella dice: no, en otras palabras, no está, se fueron. Se fueron. Entonces se fueron. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que su conciencia comenzó a tener entendimiento de algo. ¿Sabe de qué? De que la conciencia de ellos tenía más entendimiento del pecado y del juicio que de la restauración y la salvación. Pero hay gente, vuelvo y repito, que en el área, en el lado opuesto a la gracia, ¿qué hacen? En el lado opuesto de la gracia, lo que hacen es que, como Dios es amor, que lo es, pues todo es permitido. Entonces han convertido la gracia y de una forma u otra la han desgraciado, porque ahora todo se puede hacer. Y nosotros tenemos que entender que la postura que tomó Jesús en aquella mujer sí fue manifestar gracia, pero la gracia no camina sola. La gracia vive bajo un fundamento y una base, y ese fundamento y esa base es la verdad. Quiero concluir con esto. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a aquella mujer cuando se fue? Vete y ¿qué? Y no peques más. Jesús no solamente transmitió y manifestó gracia, Jesús también concluyó su enseñanza con la revelación de la verdad. Porque la gracia no necesita ser abundante sin el conocimiento, el entendimiento y el poder de la verdad con ella. La gracia tiene abundancia cuando la verdad está sustentando el poder por la cual la gracia es un favor inmerecido sobre el hombre. Así que en esta mañana, mi amado, a través de este estudio, es un desafío hacia nuestra conciencia, un desafío de mirar cuál es la realidad existente que vivimos en el tiempo que estamos viviendo, cuáles son los desafíos que estamos enfrentando. Y sí, tenemos que levantar, tenemos que restaurar, porque para eso hemos sido llamados como ministros de la reconciliación. Pero nosotros no podemos manifestar una gracia más allá de la bíblica.
No podemos manifestar una gracia más allá de la que Jesús manifestó. Y en esta historia bíblica, esa gracia levantó a aquella mujer, pero también esa gracia terminó con el punto de una verdad revelada. Que la verdad revelada en nuestras vidas y a través de nosotros sea la postura que nosotros tomemos para poder restaurar y ser portadores de luz y de bendición en este mundo que nos ha tocado vivir. Así que, familia, para concluir en esta mañana, ¿cuál es la postura que estás tomando para restaurar y levantar a un individuo? ¿Será la postura de un sistema o será la postura del reino de Dios? ¿Tendrás la capacidad o tendremos la capacidad de poder restaurar con un espíritu de mansedumbre más allá de lo que la interpretación de algunos sistemas puedan decir? ¿Tendremos nosotros la capacidad de poder establecer un justo juicio bajo un discernimiento que concluya no una condenación, sino una restauración que liberte, como lo dice el apóstol Pablo, que lo hace el hombre espiritual que opera en la gracia y en la verdad incondicional de Dios revelada en Cristo? Porque si es así, nosotros no dejamos el evangelio en Dios es amor, sino que cogemos el evangelio del Dios que es amor y lo fundamentamos en una verdad incondicional revelada a esta tierra y a nuestras vidas. Así que es tiempo, mi amado, de nosotros tener un análisis de cuáles son nuestras convicciones y cuál es el tiempo que estamos viviendo para tomar una postura firme en la gracia y en la verdad de Dios revelada en el Hijo. Así que, familia, les agradezco que esta mañana nos haya acompañado. Me encuentro todavía en la isla de Puerto Rico. Hoy terminamos con las actividades que tenemos en este país, pero no terminamos con que la voluntad de Dios sea transmitida a través de nuestras vidas. Por eso, en esta hora, levantemos una conciencia hacia la voluntad de Dios. Tengamos determinación y coraje para poder ser estables en la verdad que hemos creído. Así que, familia, muchas bendiciones en este momento y que la gracia de Dios sea manifiesta sobre cada vida. Será hasta el próximo lunes en otro episodio de Edificando